El extremo de un disco de diámetro 300 milímetros gira con una velocidad tangencial de 0.5 metros sobre segundo. Calcular la velocidad angular del disco en RPMs o revoluciones por minuto. Bien, sin más, vamos entonces a pasar a la solución del ejercicio. Primero que vamos a identificar es el concepto involucrado para la solución del ejercicio. Aquí entonces vamos a aplicar un concepto de movimiento circular y vamos a ver entonces que para resolver el ejercicio basta con aplicar la relación que existe entre la velocidad angular y la velocidad lineal o tangencial. Teniendo ya identificado claramente el concepto que vamos a utilizar para plantear el problema, entonces pasamos al segundo punto y es al planteo del ejercicio. Entonces aquí para plantear el problema vamos a recurrir como siempre en la mayoría de los casos, por no decir que en todos, a desarrollar un gráfico que nos permita visualizar mejor la situación y a ver qué ecuaciones estarían involucradas en la solución numérica del ejercicio. Así las cosas, entonces básicamente lo que tenemos es un disco. Entonces vamos a dibujar aquí rápidamente un disco y ahí tenemos ya entonces bosquejado el disco y nos dicen entonces que el extremo de un disco gira con una velocidad tangencial. Entonces lo que hacemos es que ubicamos un punto cualquiera del extremo del disco y ese extremo va a estar girando, ese punto lo ponemos a girar sobre ese círculo y va a llevar una velocidad lineal o tangencial, porque esa velocidad que es lineal es tangente, el vector velocidad es tangente a la curva en ese punto, entonces por eso se le llama velocidad tangencial. Entonces este sería, si lo ponemos a girar, este sería el vector velocidad en ese punto. Y nos dicen que el diámetro son 300 milímetros, es decir, esta es la distancia de 300 milímetros, es el diámetro. Adicionalmente nos dicen que calculemos la velocidad angular del disco en RPMs, es decir, el disco va a estar girando sobre el origen, sobre su eje, más bien, va a estar girando con una velocidad angular W. Eso es básicamente la velocidad lineal, nos la da el problema también y nos dicen que es 0.5 metros sobre segundo. Ahí está entonces la situación bosquejada. Ahora bien, ¿qué ecuaciones necesitamos nosotros tener para poder resolver el problema? Básicamente es una ecuación la que necesitamos para poder resolver el ejercicio y es que la relación que existe entre la velocidad lineal y angular está dada por la relación velocidad lineal o tangencial igual a W por R, es decir, a velocidad angular por el radio de la circunferencia que describe la partícula, en este caso un punto ubicado en el extremo del disco. Esa es la velocidad y como lo que nos está pidiendo el problema es W, pues entonces despejando W quedaría la relación B sobre R. Tenemos la velocidad lineal, tenemos el radio, porque implícitamente el diámetro es la mitad de su radio, entonces ahí tenemos ya prácticamente planteado el problema. Eso es sencillamente lo que tenemos que hacer. La parte, digamos, un poco compleja es cómo pasar esa velocidad angular a RPMs o a revoluciones por minuto. Eso es básicamente. Recuerden, RPM son revoluciones por minuto. Ya con eso en mente, entonces podemos pasar a la solución del ejercicio. El tercer punto es la solución del ejercicio. Entonces aquí vamos a ver qué datos nos da el problema. Es la velocidad tangencial o lineal, que es lo mismo, 0.5 metros sobre segundo. El diámetro, que son 300 milímetros. Y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad angular en RPMs? Ok. Vamos a ver entonces cómo resolvemos la situación. Primero vamos a convertir las unidades que tenemos en unidades compatibles, es decir, tenemos la velocidad lineal en metros por segundo, el diámetro lo debemos tener en metros para que sean compatibles las unidades, eso es algo muy importante. Entonces el diámetro va a ser igual a 300 milímetros. Para convertirlo a metros, entonces lo que hacemos es multiplicar, decir que la equivalencia de 1000 milímetros es equivalente a tener un metro. Entonces colocamos siempre la unidad que vamos a anular debajo para que se anule con la que está y arriba la unidad que queremos convertir. Entonces básicamente equivale a dividir 300 milímetros entre 1000. Luego el diámetro sean 0.3 metros, ¿ok? Un metro equivale a 1000 milímetros, no lo olviden, porque un metro son 100 centímetros, ¿ok? Tengan muy en cuenta eso. Luego el radio es la mitad del diámetro, que es lo que necesitamos finalmente, y eso es 0.15 metros. Y ahí tenemos esa parte ya resuelta. Ahora sí vamos a decir que la velocidad angular es igual a la velocidad dividido por el radio. Entonces la velocidad va a ser igual a 0.5 metros sobre segundo sobre 0.15 metros. Si notan que metros se va a cancelar. Aquí hay algo interesante y es que esta velocidad angular nos va a dar en radianes por segundo, ¿ok? Entonces tengan muy presente eso. 0.5 sobre 0.15, eso me da aproximadamente 3.3
3.33 radianes por segundo. ¿Por qué radianes por segundo? Porque si nosotros eliminamos metros y metros me queda segundos, solamente algo sobre segundos. Entonces, ¿por qué radianes? Porque si ustedes se fijan, esta circunferencia o esa partícula va a describir una trayectoria que lo que está midiendo la velocidad angular es que rápido está cambiando el ángulo de giro de esa partícula. Entonces, por eso se dice radianes, porque los ángulos se miden en radianes por segundo. ¿Por qué en radianes por segundo? Porque lo que estamos midiendo es la velocidad con la que cambia el ángulo a medida que la partícula se va desplazando. Eso es básicamente, ¿ok? Entonces por eso lo ponemos en radianes por segundo, para que no se vayan a dejar confundir con eso. Ahora sí, el lío consiste entonces en pasarlo a RPMs. Nos están pidiendo que pasemos esas unidades de radianes por segundo a RPMs. ¿Cómo lo hacemos? Es muy fácil. Vamos a ver, preste atención. La velocidad angular va a ser igual a 3.33 radianes sobre segundo. Eso lo multiplicamos por una vuelta completa. ¿Cuánto es una vuelta completa de una circunferencia? Son 2pi radianes, ¿verdad? 2pi, o sea 360 grados. Convirtiéndolos a radianes serán 2pi radianes. Abajo radianes, recuerden, para que se elimine con los radianes de arriba. Y arriba colocamos la unidad que queremos. Entonces revoluciones. Entonces una revolución o una vuelta. Una revolución y una vuelta es lo mismo, ¿ok? No se dejen confundir con eso. Y ahora pasamos los segundos a minutos. Entonces, note, segundos está debajo, vamos a poner segundos arriba. Entonces la equivalencia de segundos a minutos es que 60 segundos equivalen a un minuto. Entonces fíjese que nos va a quedar que radianes y radianes se cancelan. Nótenlo claramente ahí. Radianes con radianes se van a cancelar. Segundos con segundos se cancela y me quedan revoluciones por minuto. Luego eso nos va a quedar en 3.33 por 60 sobre 2pi revoluciones por minuto, y eso es equivalente a tener 31.83 RPMs o revoluciones por minuto. Y esa es la respuesta que estamos buscando. Como ustedes pueden ver, es fácil, muy fácil. Basta con que apliquemos claramente el concepto y así las cosas se vuelven algo sencillo. El cuarto punto, como siempre, es evaluar las respuestas, evaluar el ejercicio, porque esto les va a permitir saber si lo que hicieron tiene lógica, si las unidades y todas las conversiones que hicieron son consistentes. ¿Okay? Me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Espero que haya quedado claro. Revisen el ejercicio cuantas veces sea necesario. Ahí está el video para que lo vean. Sigan apoyando este proyecto. No se rindan. Recuerde que la práctica es la que hace al maestro. Cuando yo empecé en esto, no tenía experiencia, estaba aprendiendo, me costó trabajo. Por eso trato de ayudarles a ustedes. Así que sigan apoyándome, inviten a más personas, recomiendan este proyecto y los veo en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puente de www.profesordefísica.com. Hasta pronto.